Vamos a comparar cómo cambian las curvas de función cardíaca versus la curva de función vascular cuando tenemos cambios en la sangre total en el cuerpo, cuando cambiamos la compliance venosa, cuando cambiamos la resistencia periférica total y cuando cambiamos la contractilidad del corazón. Entonces todo esto ya lo vimos de manera súper extensa en los videos anteriores. Ahorita nada más va a ser como una tabla de comparación. Entonces aquí ponemos los cambios que se van a dar, ejemplos de cómo se dan estos cambios, si cambia la presión media llenado sistémico, si cambia el retorno venoso, el gasto cardíaco, cuál es la curva que va a estar afectada. Independientemente de cuál es la curva que va a estar afectada, el gasto cardíaco y el retorno venoso van a cambiar. Y si cambian, se van a mover a lo largo de una línea, sí o no. Eso igual queda más claro ahorita que pongamos las gráficas. Y si cambia o no la presión de la aurícula derecha. Entonces empezamos poniendo como siempre la gráfica original. Tenemos el eje de las Y, el eje de las X. En el eje de las Y tenemos presión de la aurícula derecha. En el eje de las Y tenemos ya sea retorno venoso o gasto cardíaco. Entonces primero la curva de función vascular. Es una curva como así. Así. Entonces esta es la presión media de llenado sistémico, que corresponde a 7 milímetros de mercurio en una persona normal. Y vamos a poner la curva de función cardíaca, que es como así. Así. Esa es la curva de función cardíaca. Y el punto en donde se cruzan las dos curvas, ese va a ser el gasto cardíaco y el retorno venoso que tiene el paciente. El gasto cardíaco y retorno venoso van a ser iguales. Entonces, esto corresponde a 5 litros por minuto en una persona normal. Y la presión de la aurícula derecha, que nos genera un gasto cardíaco de 5 litros por minuto y un retorno venoso de 5 litros por minuto, son 2 milímetros de mercurio. 2 milímetros de mercurio. Entonces, el primer ejemplo es, vamos a tener un aumento de la sangre total en el cuerpo. Y esto puede ser, por ejemplo, porque al paciente le hicimos una transfusión de sangre, o por infusión de líquidos, o estimulación simpática. Ya todos estos parámetros los vemos en el video anterior, entonces ya nada más lo voy a llenar. La presión media de llenado sistémico aumenta cuando aumentamos el volumen, el retorno venoso va a aumentar y el gasto cardíaco va a aumentar. Ahora, la curva afectada solo va a ser la curva de función vascular. Entonces primero vamos a graficarlo y ahorita seguimos con los otros parámetros. Entonces la curva de función vascular va a ser como así. Entonces vemos que la presión media de llenado sistémico aumenta. Ahora esta es la presión media de llenado sistémico. Y el gasto cardíaco y el retorno venoso, que es en donde se cruzan las curvas. Ahora está aumentado. Digamos, esto corresponde, por ejemplo, a 6 litros por minuto. Entonces gasto cardíaco y retorno venoso aumentan. Y solo se modificó la curva de función vascular. La curva de función cardíaca no cambia. Y dijimos, el gasto cardíaco y el retorno venoso cambian a lo largo de la curva de función cardíaca. Entonces, curva de función cardíaca. Ahorita va a quedar más claro. Y la presión de la aurícula derecha se ve afectada. La presión de la aurícula derecha aumentó. Comparamos, aquí tenemos 2 milímetros de mercurio. Y aquí vamos a tener más de 2, digamos 5 milímetros de mercurio. Vamos con el siguiente caso, que es una disminución de la sangre. Esto puede ser porque el paciente tiene hemorragia o porque el paciente tiene anestesia espinal. Presión media de llenado sistémico va a disminuir, retorno venoso va a disminuir. Si disminuye el retorno venoso, el gasto cardíaco va a disminuir. La curva afectada solo es la curva de función vascular. Entonces, un ejemplo es así. Entonces, esta es la presión media de llenado sistémico, que va a ser menor a la original que teníamos, que eran 7 milímetros de mercurio. Y ahora este es el nuevo gasto cardíaco y nuevo retorno venoso, que digamos corresponde a 3 litros por minuto, por ejemplo. Entonces, gasto cardíaco y retorno venoso disminuyen. Y esto va a corresponder a una presión de la aurícula derecha, digamos, menos de la original. La original era en este punto, eran 2 milímetros de mercurio. Digamos que esto corresponde a 1 milímetro de mercurio, por ejemplo.
Entonces la presión de la aurícula derecha se vio afectada y disminuyó. Y el cambio que se dio del gasto cardíaco se da a lo largo de la curva de función cardíaca. Entonces cuando digo a lo largo de qué curva, me refiero como a qué curva es la que no cambia. La curva que no cambia es la de función cardíaca, pero estos puntos se están moviendo a lo largo de esta línea, aunque la línea per se no cambia. Entonces, estos fueron los primeros casos. Siguiente es un aumento de la complianza venosa. Ejemplos en aumento de la complianza venosa. Aumento de la complianza venosa es distensión de las venas. Entonces, un vasodilatador venoso. La presión media de llenado sistémico, si la vena cava se dilata, aquí cabe más sangre. Entonces es sangre que se va a quedar aquí estancada, entonces menos retorno venoso vamos a dar. Menos retorno venoso vamos a tener menos gasto cardíaco, la presión media de llenado sistémico va a disminuir. Entonces, un ejemplo es este mismo. Digamos, esta curva corresponde a un aumento de complianza venosa. Aquí la presión de la aurícula derecha ya vimos que disminuye y los cambios en el gasto cardíaco y retorno venoso cambian a lo largo de la curva de función cardíaca. Siguiente caso es una disminución de la complianza venosa, o sea, una disminución de la distensibilidad de la vena, o sea, dar un vasoconstrictor venoso, en donde aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión media de llenado sistémico, la presión de la aurícula derecha. Digamos, si aumenta la presión media de llenado sistémico y el retorno venoso, la curva va a ser una curva como esta. Entonces, la presión de la aurícula derecha ya vimos que aumentó. Y el punto, aunque el punto se fue moviendo de aquí a acá, la curva de función cardíaca no cambia. Entonces, el punto se movió a lo largo de la curva de función cardíaca. Siguiente caso es un aumento de la contractilidad. Entonces, un aumento de la contractilidad. Ejemplos es cuando el paciente está haciendo ejercicio, cuando el paciente tiene aumento de catecolaminas, o cuando al paciente le damos digoxina. La presión media de llenado sistémico no está afectada, el gasto cardíaco va a aumentar, y si aumenta el gasto cardíaco, el retorno venoso va a aumentar. La curva que va a estar afectada va a ser la curva de función cardíaca. Y voy a poner primero la gráfica. Entonces, aquí ya es otro caso, entonces ponemos así. Aquí va presión de la aurícula derecha. Aquí tenemos el eje de las 10, retorno venoso o gasto cardíaco. Aquí no puse que las curvas que iban a cambiar son las curvas de función vascular. Curva de función vascular. No sé si se alcanza a ver por el brillo, pero es la curva de función vascular. Entonces, ponemos primero la gráfica normal. Así. Esta es la curva de función vascular, esta es la presión media de llenado sistémico. La curva de función cardíaca normal. Así. Esto corresponde al gasto cardíaco y retorno venoso normal de 5 litros por minuto. Y esto corresponde a una presión de 2 milímetros de mercurio de la aurícula derecha. Entonces dijimos, en el caso donde aumenta la contractilidad, tenemos un aumento del gasto cardíaco, un aumento de retorno venoso y no cambia la presión media de llenado sistémico. Entonces esta va a ser una curva como así. Así. Entonces, ahora este es el nuevo gasto cardíaco, que va a estar aumentado, digamos 6 litros por minuto, por ejemplo. Y también el retorno venoso está aumentado. Y esto va a corresponder, digamos, a una presión de la aurícula derecha menor, a una menor presión de la aurícula derecha. Entonces, digamos, por ejemplo, 1 milímetro de mercurio. Entonces, la presión de la aurícula derecha disminuyó. Y el cambio que se dio a lo largo de la curva de función vascular. Este punto cambió de aquí a acá, pero el cambio se dio a lo largo de la curva de función vascular, aunque la curva de función vascular no cambió. La curva de función vascular no cambió. Siguiente caso es una disminución de la contractilidad. Una disminución de la contractilidad es, por ejemplo, cuando el paciente tiene falla cardíaca. Entonces, la presión media de llenado sistémico no cambia, el retorno venoso disminuye porque el gasto cardíaco disminuye,
La curva afectada es la curva de función cardíaca. Entonces esta va a ser una gráfica como así. Así. En donde ahora este es el nuevo punto de cruce y esto corresponde a un gasto cardíaco menor y a un retorno venoso menor. Entonces digamos por ejemplo de 4 litros por minuto. Y la presión de la aurícula derecha se ve afectada y digamos pasó de 2 por ejemplo a 4 milímetros de mercurio. Entonces la presión de la aurícula derecha aumenta. Y el cambio fue, el punto cambió de aquí a acá, el punto de cruce de las curvas, pero el cambio del punto se está dando a lo largo de la curva de función vascular. Entonces a lo largo de la curva de función vascular. Siguiente es un aumento de la resistencia periférica total. Entonces ponemos, este es otro caso, ponemos los ejes. Aquí está presión de la aurícula derecha, aquí está el eje de las 10, en donde tenemos retorno venoso o gasto cardíaco. La curva de función vascular es así. Esta es la presión media de llenado sistémico, que son 7 milímetros de mercurio. Aquí vean cómo nunca cambió la presión media de llenado sistémico. Y lo otro es la curva de función cardíaca. Así. La curva de función cardíaca, este es el punto de cruce. Esto corresponde a un gasto cardíaco y retorno venoso de 5 litros por minuto. Y corresponde a una presión de 2 milímetros de mercurio de la aurícula derecha. Esas son las curvas normales. Entonces, un aumento de la resistencia periférica total. Entonces, ejemplos es, por ejemplo, cuando damos un vasopresor. Un vasopresor de las arterias. Entonces, la presión media de llenado sistémico no cambia. El retorno venoso y gasto cardíaco. Si tenemos un aumento de la resistencia periférica total, va a ser más difícil que la sangre pase de las arterias a las venas. Entonces, el retorno venoso disminuye, y si disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco. La curva afectada, aquí se van a afectar las dos curvas, tanto la curva de función vascular como la curva de función cardíaca. Curva de función vascular y curva de función cardíaca. Entonces, vamos a ponerlas. La curva de función vascular va a ser así. Va a ser una curva así. Y el retorno venoso disminuye. Entonces voy a quitar estas líneas para no confundir. Así. Y la curva de función cardíaca también va a disminuir. Entonces, esto lo voy a poner en un color para no confundir, digamos, este verde. Así. Entonces, ahora este es el nuevo punto de cruce, en donde la curva de función vascular y la curva de función cardíaca se modificaron, las dos cambiaron. Y esta ahora corresponde a un gasto cardíaco y a un retorno venoso menor, digamos de 3 litros por minuto, pero la presión de la aurícula derecha se quedó igual. Aquí, la presión de la aurícula derecha se quedó igual. Entonces, presión de la aurícula derecha no cambia. Y entonces decimos el gasto cardíaco y el retorno venoso cambiaron, pero aquí las curvas, las dos cambiaron. Entonces, no es como en estos casos en donde podríamos decir los cambios se dieron a lo largo de esta curva o los cambios se dieron a lo largo de esta curva, sino que decimos aquí no se dan a lo largo de ninguna curva porque las dos curvas cambiaron. El siguiente caso es cuando tenemos, ya mezclé los colores, pero cuando tenemos una disminución de la resistencia periférica total. Entonces, ejemplos es cuando tenemos vasodilatación de las arterias, como es por ejemplo cuando el paciente hace ejercicio o cuando tiene una fístula arteriovenosa. La presión media de llenado sistémico no va a cambiar, el retorno venoso y el gasto cardíaco van a aumentar, porque va a ser más fácil pasar la sangre de las arterias a las venas si es que las arterias están dilatadas. Y las curvas que van a cambiar son las dos, la curva de función cardíaca y la curva de función vascular. Entonces, ejemplos es
Voy a usar colores que ya usé, pero es para no confundir. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una curva así. Esa va a ser la nueva curva de función vascular. Y la nueva curva de función cardíaca, la nueva curva de función cardíaca va a ser así. Entonces, ahora este es el nuevo punto de cruce. Y esto va a corresponder a un gasto cardíaco y un retorno venoso aumentado, digamos de 7 litros por minuto. Y vean cómo la presión de la aurícula derecha no cambia. Entonces la presión de la aurícula derecha no cambia, pero los cambios, o sea, los puntos fueron cambiando, pero no es a lo largo de una curva como aquí. Entonces esto no corresponde. Y así, entonces todo lo que vimos en los videos anteriores, y aquí tenemos la comparación de cómo cambian las curvas. Entonces, así es como va a cambiar la curva si tenemos cambios ya sea en la cantidad de sangre o en la complianza venosa. Así es como va a cambiar cuando tenemos cambios en la contractilidad. Y así es como van a cambiar las curvas cuando tenemos cambios en la resistencia periférica total. Ahora hay veces en donde no es nada más que tengamos uno de estos trastornos, sino que tenemos varios, y entonces las curvas se empiezan a mezclar. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.